de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito, que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito, que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Oh, lo nuestro es inmortal. Oh, lo nuestro es inmortal. Wow, lo nuestro es 63. Gente, 63 clavado ahí, bueno, ahí cambió. Bueno, ahí estamos, gente, comenzando hoy un poquitito más tarde. Son las, bueno, un minuto queda para la sesión de Nueva York. Así que bueno, estamos bien todavía. Vamos a ver un poquito lo que son las cripto. Vamos a pasar, obviamente, después a ver lo que es el índice, el oro, Forex. Y vamos a ver si podemos encontrar alguna operación. Hoy hay un par de fundamentales interesantes. Y lo que respecta al día de mañana, miércoles, hay también varias noticias, una tras la otra, ¿no? Hay piqui pegadita. Así que vamos a estar atentos también, obviamente, de alto impacto con respecto al dólar. Después también hay algo con el CAD. Hoy también hay algo con el CAD, así que vamos a estar viendo cómo mueve el mercado. Hay también una comparecencia, así que bueno, del euro también, de la zona europea. Así que bueno, estamos llenos de fundamentales entre hoy y mañana. Vamos a ver si los bots trabajan, vamos a ver si los ponemos. Ya está el telaraña funcionando. Veremos qué encontramos hoy para operar de forma manual, como ya hace varios años que venimos operando todas las mañanas, sesión de Londres y Nueva York, ¿sí? Así que bueno, 63.023, Bitcoin ha subido ahora, hace unos segunditos, porque venía en caída. Así que bueno, estaba en los 62.300, 62.800, ahora está en los 63.023, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué depara esta mañana, esta hermosa mañana. Hoy es martes, ¿no? A ver.
Sí, martes, estamos, ahí está, estamos ahí todavía con el fin de semana anterior, pasó tan rápido todo que, bueno, así que ya estamos, 2 de julio, gente, 9 de la mañana dentro de la sesión de Nueva York, ya 9:01, así que vamos rapidito a ver un poco lo que son, ¿no? Las divisas. Bueno, Bitcoin está, como les decía, una pequeña subidita ahora que vamos a estar viendo acá en TradingView, vamos a ver dentro de la... ¿no? De la gráfica, vemos, a ver, acá vamos a acompañar con velas diarias. Bueno, fíjense lo que fue el domingo, una vela interesante, ¿no? Una vela mamut que estuvimos hablando ayer, donde subió y está en una zona de, fíjense como ayer y hoy obviamente recién comienza, hace un par de horitas la vela diaria, pero estamos con, vamos a ampliar acá, con una sensación de, ¿no? Como que está en una zona de resistencia, ¿no? Está esto, si nos metemos dentro, vamos a encontrar una consolidación en temporadas más chicas, pero es un rechazo acá, ¿no? Obviamente por encima, por debajo, zona de resistencia. Vamos a ver si esto es para, ¿no? Seguir hacia el alza o porque quiere seguir el canal este que marcamos bajista, ¿no? Este que está acá. Así que bueno, vamos a ver por ahora, nos vamos a meter dentro de la velita, vamos a ir dentro de esas velitas, vamos a marcarlas. Ahí está, vamos a acompañar con música. A ver acá, music please. A ver ahí que podemos regalarle a los amigos. Mañanita linda, fresquita como mamita. Fresquita está, pero está linda la mañanita, dice. Escucha, este está lindo, vamos a dejarlo para después. Polenta, ahí está, hay algo tranquilo. Ahora para hablar un ratito, para ver un poquito proyecciones. Así que bueno, ahí estamos. Bien, vamos dentro de las 2 velitas diarias, y la de ayer y la de el lunes y la de hoy, obviamente, que está, ¿no? Creándose. Vamos a ver si está, si termina hoy el día por encima o por debajo, acompañado obviamente de la manipulación y de las noticias de alto impacto que van a acontecer en un rato. Así que velas horarias, ajustamos. Bien, ahí estamos. Compresión del precio, vamos a ir viendo, ahí vamos viendo, esto obviamente es subjetivo, ¿no? Podés marcar varias zonas, podés marcar esos ángulos para que te quede por si llega ahí, vas marcando acá, vos vas apretando el precio, ¿sí? Con zonas que a vos te parecen interesantes, podés agarrar este alto, podés agarrar este otro, podés agarrar este otro, podés agarrar este bajo, podés agarrar estos 3, ¿sí? O podés agarrar este que está acá. Son zonas subjetivas que a vos te tienen que servir para analizar o para proyectar una futura operación que podés llegar a hacer, ¿no? En la plataforma que estés operando. Por ahora, compresión del precio, altos que van hacia abajo, los estamos viendo, y bajos que van, si tomás estos, hacia arriba, pero también podés tomar estos, ¿no? Que están acá, los más nuevitos, ahí. ¿Sí? Y es una pequeña también compresión, por más que se vayan un poquito hacia abajo, vemos que baja mucho más lo que son los highs, ¿sí? Los altos. Así que bueno, veremos qué pasa en esta compresión, en este banderín de 2 días creados prácticamente el día lunes, y lo que estamos viendo hoy, nos metemos dentro de la velita de 15 minutos de metal, que el sol. Bien, zona de resistencia dinámica está llegando en este momento. Obviamente si vas a operar ya podés empezar a buscar zonas, marcar zonas. Tenés esta zona todavía no la tocó, acá arriba. Esta zona que está acá abajo tampoco, ¿sí? Podés empezar a marcar acá o por debajo, ¿sí? Ahí estaría interesante también. Y bueno, empezás a marcar las zonas nuevas, ¿sí? Las del pasado también, obviamente, que son las convergencias, y empezás a ver oportunidades. Si rompe puede hacer pullback. Inclusive acá tenés una zona interesante, un POC interesante ahí donde interactúan varias zonas, ¿no? Donde el precio estuvo por encima y por debajo, como un imán, obviamente. Así que si supera esa zona, puede ser que el precio venga a retestear esta nueva zona para ir hacia el alce, llegar a los 100.000, decía, primero a los 64, ¿no? 63.500, bien. Así que bueno, ahí vamos, pasito a pasito, gente. 15 minutos, nos vamos a ver la de un minuto rapidito. Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, así que vamos a ir rapidito con las cripto para después ir a lo nuestro, ¿sí? A Forex. Bien, dentro de las velitas
velitas de 1 minuto en el mundo de la fantasía real. Acá estamos dentro de una compresión también, ¿sí? Que va en contra de la zona que estábamos viendo hace un ratito en caída. Bueno, acá va una compresión alcista, ¿ven? Ahí tenés que ir viendo cómo los fractales se van formando para meterte dentro y ver en qué zona te conviene más, según la oferta o la demanda, meterte, ¿no? Donde haya más momentum, como ayer, por ejemplo, que agarramos un movimiento rapidito y fue a favor, después se devolvió, ¿sí? Por eso siempre pagate, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos, gente. Bitcoin por ahora compresión en velas mayores, compresión en menores contraria a la compresión que estábamos viendo en las que eran hacia la baja. La compresión esta es hacia el alza, donde los altos van hacia arriba y los bajos también, ¿sí? Perdón, los altos van hacia abajo acá, ¿sí? Ahí podemos marcarlo ahí un poquito. A ver, ahí no, pero ahí está bien. Ahí lo podemos dejar ahí, ¿ven? Ahí, una pequeña compresión. Ven que forma un ángulo. Si esto lo extendés, va a tocar en un conito de helado ahí, ¿no? ¿Te gustan los helados? Bueno, ahí está. Obviamente que el precio no va a llegar hasta acá, ¿no? Puede llegar o no. Lo que sí es que vamos marcando 2 o 3 toques. Son zonas, ¿no? Subjetivas, ¿sí? Que vas viendo y son zonas, no es una línea perfecta que va de este punto a este otro, ¿sí? Porque acá también hay una zona que me interesa, que por encima y por debajo, eso es lo que hace que marque esa zona, ¿sí? Bien, así que me voy al índice ahora, hace un ratito, rapidito, velas diarias. ¿Esta cuál es? Ah, Matic, mira Matic, ahí están pobres las amigas, están en caída libre, gracias a Bitcoin, ¿no? Que ayuda bastante la correlación positiva. Pero bien, no, índice nos responde acá, lista roja. Índice del dólar, velas diarias. Mirá qué hermosas ondas de Elliott en velas diarias. Bien, nos metemos dentro de esta zona, estamos dentro de un canal alcista y en la, entre comillas, la quinta onda, puede ser, de Elliott de diarias del índice, ¿sí? Vamos a ver cómo el precio está comprimiendo en esta zona, porque recuerden que dentro de una onda diaria hay un submundo, hay varios mundos de otras temporadas más chicas, ¿sí? Lo que siempre explico, ¿sí? Lo que son las velas gestadas, que tengo un par de videos explicando, y dentro de esas velitas diarias vas a encontrar otro mundo, donde seguramente las ondas de Elliott las podés encontrar en contratendencia de la onda mayor, ¿sí? Y así te vas metiendo y vas encontrando obviamente zonas que van convergiendo, sí, claro, que van convergiendo, se dice, ¿no? Sí, ¿no? Donde hay varios toques interesantes y van formando patrones que vos podés tomarlos como una zona para poder hacer alguna operación si a vos te conviene en tu estrategia. Así que bueno, por ahora estamos en la quinta onda, entre comillas, y si agarramos las últimas velitas diarias, estamos en una consolidación que sería un retroceso dentro de la onda diaria, ¿sí? Si vamos a ver las de H1 y enmarcamos todo este canal, es alcista y justo está en un retroceso, ¿sí? Bueno, vamos a ver las de una horita. Ahí estamos, ¿ven? Ahí vemos, ¿ven? Todo esto que les decía viene subiendo y empieza a caer acá, ¿ven? Obviamente que acá tenés que ir ajustando. Ahí, ¿ven? Donde vamos a ajustar ahí un poquito. Ahí está, ¿ven? Pero el precio sale del canal y se vuelve a meter, ¿sí? Así que por ahora está dentro de un canal de onda diaria número 5. Así que por ahora tranqui, ¿sí? Hacia el alza, obviamente con sus retrocesos, pero velas diarias hizo una caidita interesante, ¿no? Más profunda que las anteriores, y ahora se está metiendo de vuelta a la onda número 5 para seguir, ¿sí? A encontrar el ABC. Vamos a ver ese famoso ABC. Así que bueno, gente, ¿por qué me río? Porque los dibujos chartistas es como encontrar un Bart Simpson, ¿sí? Se dan porque lo viste en el diario del lunes, encontramos todos los dibujos chartistas hermosos que podés encontrar, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que no se van a dar ahora. Podés encontrar un hombro, una cabeza y acá hace otro hombro. Pero si no lo hace, encontraste un doble techo, ¿sí? Y si no lo hace, encontraste una falla, una trampa, un clímax, ¿sí? Un banderín. Algo vas a encontrar, ¿sí? Por eso te digo, si a vos te sirve para operar,
¿sí? Acordate que el secreto de ser rentable es la gestión de riesgo y tu cabeza, el resto es todo bla bla bla, ¿sí? Pero para charlar un rato vamos viendo las proyecciones que sirven obviamente también para guiarnos como al precio y todo lo que pasó en un tiempo atrás, ¿sí? Así que es el pasado obviamente, de acá para acá no sabemos qué va a pasar. Sí sabemos que hay noticias fundamentales en un ratito y veremos qué pasa, ¿sí? Bien, y bueno, ahí está. Velas horarias, me meto dentro de las velitas de 15 minutos. No de más. Bien, si quieren me meto bien adentro porque como nosotros de mañana hacemos scalping, ¿sí? Para que se puedan ver las operaciones abrir y cerrar, seguramente las de 15 las podemos tomar como patrones de alto, ¿no? Gestadas, ¿no? Las velas madres que serían las de H4 o H1 para el que opera intradía, ¿sí? Así que acá vemos velas interesantes donde si vos marcás zonitas, ¿sí? Podés marcar esta zona y podés marcar en el pasado algo que va a chocar. Este ya lo chocó, lo va a utilizar de pullback seguramente para después venir a llegar a este canal, ¿no? Acá podemos marcar estas otras zonitas, ¿no? Son zonas que vamos marcando donde el precio va llegando. Está recontra sobrevendido el precio, así que se tiene que dar por lo menos un pequeño retroceso o gran retroceso dependiendo de la volatilidad de mercado. Así que bueno, se acercan las fundamentales y si vamos a ver las de un minuto, ya tenemos una zona marcada, ¿sí? Ahí vamos. Ahí estamos, ¿sí? Que tenemos caída, vemos una caída, pero recordamos cómo eran las temporadas grandes, por más que en estas velitas no nos preocupa mucho, pero está bueno saber cómo viene todo, ¿no? Todos los días vamos viendo siempre el movimiento del mercado, del planeta Tierra, ¿sí? Del índice sobre todo, que es, ¿no? Obviamente un patrón positivo o negativo muchas veces para las operaciones que hacemos diarias, ¿sí? Sobre todo con respecto al dólar y cómo mueve con las correlaciones positivas, ¿sí? Y negativas también. Ahí está haciendo un pullback, ¿ven lo que les digo? Miren. Ahí está, ¿ven? Se devuelve, toca, vamos a ver si lo rompe y se va para arriba para llegar a un alto, o si rompe, si fuese una tendencia bajista, este low que está acá, que muchos le llaman el boss, o lo que quiera llamarle, ¿sí? Si ahora lo rompe un pequeño retroceso con un nuevo fractal que recién acaba de formar hace un par de velitas anteriores. Así que bueno, gente, por ahora bajista el dólar, ¿sí? El índice. Podemos buscar operaciones, yo diría después de las fundamentales. Esto está sobrevendido, quiere decir para mí que va a seguir subiendo, por lo menos tiene que venir a agarrar esta vela, la tiene que rellenar, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Y si hay un imbalance chiquito por ahí, capaz que te podés meter en una venta o esperar que apoye. Muchos se meten en venta en los imbalances y no se dan cuenta que muchas veces lo utilizan para pullback, ¿sí? Como he visto que hace este dibujito hermoso, ven ahí, les hago acá, ¿no? Porque suponete que acá hay un imbalance interesante, ahí, justito ahí, y bueno, en vez de llegar acá y hacer una venta, espera que rompa y te vas para arriba hacia la próxima zona, ¿sí? Muchos hacen mal, pero bueno, porque no van viendo las velas, sino que estudian algo de memoria y ven los patrones y se meten por los patrones y no por ver el accionar del precio, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy a dónde, a ver a dónde, al oro, vamos al oro, escucha esto. Por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo ocurre el mundo. A ver qué pasa con el oro, que tengo el telaraña puesto ahí, ¿eh? A ver. ¿Y dónde vas? Bien. Oro. Ah, el DAX. Estoy armando un robot para el DAX, gente, ¿eh? Prepárense. Si lo termino y no queda rengo, seguramente lo voy a estar haciendo algún video. Tengo ganas de empezar a operar el DAX a la mañana, más tempranito, obviamente. Me gusta. A ver si está acá el DAX. Y dice... Nada es igual. El GER 40, ¿no? Acá está, sí, mira, acá está el amigo. Nada es mejor. Bien, qué linda vela para compra esta, mira acá, en un ratito, ¿no? Si no rompe estructura, se va para abajo, pero veremos. A mí me gusta operarlo un poquito antes, ¿sí? Como hago prácticamente varios días que vengo, más tempranito, ¿sí? En la sesión de Londres, pero más, ¿no? Más nuevita, cuando están haciendo. Así que bueno, me voy a ¿dónde? Al oro. Una mujer me dice hablando de la herida de una mujer. Diego.
hacete amigo del dolor. Nada, sí, ¿qué es esto? Bien, velas diarias. Esto he marcado algunas zonas. Mirá vos, qué lindo, bien. No me acuerdo que marqué acá, pero algo he explicado de zonas de soporte y resistencia seguramente, o de oferta y de demanda, zonas interesantes que el precio va a tener que llegar antes de venir a buscar otras estructuras. Vela diaria de hoy bajista, así que si estás por poner un robot, tirate para la venta más que para la compra, ¿sí? Haceme caso. Me voy a ir a las velitas horarias. Consolidación, vamos a marcar esto. Mecha. Se dibujan por ahí. Nada es igual. Bien, ahí está, ahí está el amigo consolidado. Todavía no rompió. Miren estas zonas que marcamos acá. Vamos a ver, esto lo voy a extender ahí. Y marcaría esta zona también. Mira, voy a marcar un rectángulo acá. Ahí está. Para mañana, para pasado, o para un rato. Ahí estamos, gente. Por ahora, recontra choricito comprimido dentro de otras compresiones, dentro de compresiones y dentro de fractales, donde estamos en una zona de sobreventa. Próximamente la vamos a ver acá arriba o por acá arriba. No mucho, pero si vos operás en un minuto, de acá hasta acá tenés un par de pips interesantes y capaz que con eso te hiciste un porcentaje para cerrar el MetaTrader y meterte al otro día, ¿no? Mira, si me voy a un minuto o a 5, ahí está, ¿ves? Si le metes un lotaje interesante ahí, un poquito más abajo podría ir esperando, por ahí, ves, si vamos ajustando, ya tiene más color, ¿sí? Se está dando la vueltita para arriba, pero también tiene una zona acá abajo, está sobrevendido, está saliendo la sobreventa. Yo esperaría que se dé la vuelta de vuelta un poquito más abajo y le gatillo si rompe un alto, ¿sí? Un high. Bien, ahí estamos, gente, escucha. Sintonizar. Mate, ¿saben lo que le puse al agua? Tremendo, a ver, ¿quién adivina? Algo que rayé. Una palta rallada. ¿Y coco? Coco no, la nuez esa. La rayé, la calenté, me hice un té. Wow, dice que te hace crecer el pelo. Unos chamanes, lo loco. Un mono era. Salía al otro día el pelo, era el hombre lobo, el hombre bobo era, ¿viste? El hombre bobo en vez del hombre lobo. Lleno de pelo en la cara. Bien, nos vamos. ¿A dónde? Vamos a ver la noticia, gente, que se me pasa el tren acá, Noticias de alto impacto. A ver qué le llaman alto impacto los amigos. Voy a ir primero. Vamos a ver acá alguna más tranqui. A ver acá esto que es. Uy, me quemó. ¿Esta cuál es? Es MyFX Books, mira, donde se auditan los bots de los amigos, ¿sí? Y míos también, ahí tenemos, mira, en un rato tenemos el CAD, el dólar, tenemos el euro, el discurso de la presidenta del Banco Central, Lagarde, ¿sí? Así que tenemos un par, alto impacto y mediano. También tenemos acá, siempre hay que chequear unas, a las 10 y 30, sí, 10 y 30. Ahora, declaraciones de Powell, comparecencia de Lagarde y encuentros cercanos del tercer planeta, decía el amigo. No, y encuesta Joule de oferta de empleo, ¿sí? A las 11. Ahora, mañana agarrate Catalina, mirá. Mañana tenemos, ¿sí? Si querés panqueque. ¿Por qué panqueque? Porque esto va a ir para abajo, va a ir para arriba, decía el amigo, sin la R, para abajo y para arriba, como nunca. Desde las 9:15, desde las 9, sin contar la de mediano impacto, esto va a ser como para que el que tiene algún bot disfrute. Si se mete a las 8:30, tenés que sacar profit, a las 11 tenés que estar cerrando con una buena tajada, ¿sí? Porque no va a disparar para un solo lado, ¿sí? Háganme caso, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver algún día. ¿Me voy a dónde? Me voy de vuelta. Uy, esto me quemó la vista a mí, Uy. Ahí está. A MT4, ¿sí? Si hay alguno que se quiera sumar al vivo a operar, me avisa, ¿sí? A operar alguna operación, tiramos la ruleta y vemos qué pasa, ¿sí? Acuérdense, si quieren tiramos la ruleta y la ruleta que elija el par que tenés que analizar y operar en vivo, y yo te voy a tomar pruebas, si te gusta, o me meto yo y ustedes me toman prueba a mí, me da lo mismo, ¿sí? Podemos hacer algo así, Vamos a empezar a jugar un rato de verdad, no de mentira. Bien, me voy al MT4. ¿Cómo le va, amigo? Estás trabajando, ¿no? Metele duro, metele duro a hacer dinero en el trabajo para poder meter alguna fichita cada tanto. Y si eso te sirve, impresionante, Aguante Pepe Gatillo. Pepe Gatillo.
gatillo, decía. Sí, quemé la cuenta, me ponía abajo, viste, luego con tristeza. Y luego gatillo, vamos, no, vamos que vamos bien. Pasito a pasito vas a aprender muchísimo. Acordate, la cabeza te tiene que hacer crack en algún momento. Y es así, algunos más rápido, otros más lento. El que se apura muchas veces se la da contra la pared. Y hay veces que te sirve dártela contra la pared, porque si no, no cambiás la idea, viste. Hay veces que decís, me la tengo que dar contra la pared, pero no te la va a dar a propósito, ¿no? Un día cuando querés acordar, ¡pum! Y ahí te empieza a cambiar el croquis de la cabeza, de la psicotrading, esa psicotrading interesante, que es la que te tiene que ayudar y que tenés que respetar para ser rentable y defenderte en los mercados, porque tenés que todos los días ir aprendiendo y todos los días respetarlo, ¿no? En 1 hora y 30 tenemos declaraciones de Powell, el presidente de la Fed. Sí, señor. Muchas gracias. Para que te voy a poner ahí algo. Te voy a poner... ese no. Te voy a poner un corazoncito. A ver ahí. Ahí, a ver. Ahí está, A ver, un corazoncito. Ahí está. ¡Puc! Ay, no, le erré un patito, te tiré, no sé qué. Bueno, me voy al MT4, gente. Me voy para ahí, escucha. Yeah. Pregúntenme lo que quieran en inglés. Aprendí de un día para otro curso ultra rápido de inglés. Estoy, pero tremendo, Yes, te juro que yes. Te juro que sí. Bien, me voy a MT4. Vamos con la fuerza de la moneda, como lo que nos distingue de hace 1.000.000 de siglos atrás. Siempre con la fuerza de la moneda. ¿Para qué? Para quemar cuenta, gente. Nos metemos adentro. Vamos a chequear a ver qué podemos quemar hoy, ¿Querés quemar cuenta? Sumate a Planeta Pepe. Bien, nos vemos, decía y se iba. No, bien, venimos, loco, es tremendo esto. Mirá, no sé, no hay mucha publicidad de YouTube, ¿no? Ni mucho no se comparte el canal, pero igualmente los poquitos que somos cada tanto, lo que sea, fíjense, hace, ¿no? Una fila larga que venimos con profi, algún stop, pero lejos, bien, y eso está bueno. Operando en vivo todos los días, ¿sí? Y me voy comprando un asadito, me voy comiendo un asadito, con la cuentita van creciendo, y si querés venir a verla, cuando, no sé, hago un asadito, querés venir a ver cómo lo como, te invito. Un garca era el tipo, ¿viste? Bien, nos vamos a la fuerza, a ver qué podemos encontrar. Primero me voy a ir quedan 7 minutos me parece, a ver si la de alto impacto es noticia de un minutito o noticias de comparecencia donde se ponen a hablar los amigos y eso demora, ¿no? A ver. Déjenme chequear. 9:30 de mediano impacto. ¿Hay algo también por las dudas? Y dice 9:15. Cambio de empleo no agrícola. Ya pasó esa, che. ¿O no? ¿O le estoy errando? No, mañana, eso es mañana. Atento al dedo ahí, porque ya estaba viendo mañana. Por poco no ponía el bot, ¿viste? A ver acá, mediano impacto. Déjenme chequear un poquito, escuchá. Esa, vamos. Down. Stevie Ray Vaughan de fondo, qué pedazo de genio, con obviamente Albert King ahí, ¿no? Tirando los amigos. Ya no están en este plano, pero sí están en la sangre del que le gusta la música buena. 2 de julio, a ver acá, tenemos discurso, índice de Joule y ventas minoristas, pero de Australia a las 10 de la noche, 10:30. Nos interesa lo de ahora, por ahora, bueno, vamos a esperar, ¿sí? Ahí. Ahí dice el amigo, a ver, sí señor, le estás errando, dice, a ver, sí, seguro que le estoy errando, a ver. Sí, te puse una carita. Ahora te regalo mirá, a ver qué te puedo regalar acá. Ahí está, mirá. Ahí te regalé algo para vos. No digas nada, es para vos, acordate que somos del Planeta Pepe. Le estás errando, dice el amigo ahí. Acá pone: las únicas que hay son en 1 hora. Muy bien, gracias. ¿Qué operamos? La libra. ¿Querés operar la libra? ¿Te animás vos a operarla? Mirá, vamos a hacer así. Déjame ver si tengo acá. A ver, déjame poner. ¿Viste la plataforma esa que vos habías visto de las fuerzas? Yo la utilizo para ver las correlaciones, ¿viste?
Y bueno, y ahí te voy a poner la fuerza para que chequees acá también, mirá. Espérame un segundo. Espérame un segundo, a ver qué te gusta. En un ratito, cuando acomode todo. Vamos a tirarle duro, tirarle un lote por lo menos, Ahí. Ahí le tiré un lote, viste, estaban preocupados los amigos. No tiene que tener miedo, Sin miedo, adelante, firme como rulo estatua, es duro, duro. Durlock, decía el amigo, Durlock. Libra, la libra está así, está ahí fuerte. Vamos a ver si está tan fuerte. A ver el yen, cómo está el yen, ¿no? Una de esas, el yen está debilucho, ¿no? No, el yen está fuerte. Mirá qué trampita, el yen está en sí está débil, ¿sí? No digan nada. El yen está débil, pero se hace. La libra bajó un cambio, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando baja un cambio el yen? ¡Pim! ¿No? Ojo que se va la moneda nunca más, desaparece la moneda, esto va a seguir subiendo toda la vida, me parece. Vamos a ver qué pasa con el yen, pero por ahora la libra está en este momento en temporada de DM1, de DM5, que es lo que operamos nosotros, está ahí, ¿no? Pero el yen está aprovechando la debilidad de la libra, aunque entre comillas no es una debilidad, ¿sí? Porque la libra viene más dura, más firme que tremenda estos últimos días, así que atentos ahí, ¿sí? Si querés operar libra yen, yo diría, hay que ver la estructura, pero esperaría, estás en un retroceso interesante para meter alguna compra, ¿sí? A no ser que la libra se esguilce, viste, vos vas jugando al fútbol, te pegan una patada, te esguilzaste, pisaste mal, te acalambraste y queda fuerte el yen, ¿no? También hay que tener cuidado. Y justo queda fuerte, ¿sabes cuándo? Cuando vos hiciste la operación a favor de la libra, viste que suele pasar eso. Vamos. Bien, acá estamos viendo lo que el amigo ve en la plataforma, ¿no? Vamos a ver un poquito las fuerzas en separado. Tenemos la libra. Acá está, a ver, choricito de la libra, si la encuentro. Está fuerte, está ojo al piojo, está haciendo un espejo con el dólar, ¿sí? Es lo opuesto, obviamente igual que el euro, pero está haciendo un espejo que está siendo sobrecomprado. ¿Puede seguir allá arriba? Acá, ven, acá sí, obvio que puede seguir. Pero ojo al piojo, ¿sí? Habría que ver una que esté por el medio tirando a subir, ¿sí? O a bajar. Por ejemplo, esta es interesante y no sé cuál es. Bueno, esta es el euro, por ejemplo. El euro va subiendo, ¿sí? Está en un nivel 30, 40 como para ir allá al 70, 80, no de un oscilador, de un número imaginario del 1 al 100, donde el 100 es sobrecompra y el 1 es sobreventa, una cosa así, ¿sí? Escucha. Esa sensación de conocer. Tomaba mate, ¿no? Esa sensación, mil lenguas atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos como dos rasos internos. Libra yen. Compra, a ver. Está cayendo con esa velita de 5. Ojo al piojo, que esto puede ser interesante. Yo capaz que me voy en contra, te digo, Pero bueno, me voy en contra de una que está, ¿no? Que está jugando lindo. Pero hasta acá, mira, hasta acá, a ver cuando. Ay, qué bonito que me veo. Me meto y me voy a ir en contra, me parece. Vamos a esperar un poquito, porque si me voy en contra de lo que les estoy diciendo, se puede producir una zona de consolidación acá y se me va para acá. Y si se me va para acá y le meto otra ventita, ponele, capaz que sigue hacia arriba y tengo que empezar a hacer otras cositas. Voy a esperar un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerte es la libra. Está retrocediendo y está aprovechando este descanso. ¿Quién? El yen acá, ¿sí? Ahí va, mirá. Y ahora que no me metí, pum, hasta acá llega, acordate, Vamos. Atravesarnos como dos rayos intensos. Estamos en velas de 5 ahí, ¿no? De 1. Comenzó la vela de 30 minutos, ¿sí? La vela de la que comenzaban las fundamentales de las comparecencias, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. A mí esta me gustaría que suba la vela y que deje una mecha. Miren cómo va para arriba, ¿ven? Menos mal que Pepe Mila no tiró un shell stop ahí. Vamos a ver si pasa alguna de las dos cositas que le dije. O sube o qué, o baja, ¿sí? No digan nada, ese es el secreto. O sube
baja. Ahora te digo, si no sube, es porque baja, te lo juego, te juego. Y si sube, es porque baja, decía el amigo. Ahí estamos, gente. Bueno, basta de tonterías. Estoy contento. Si supieran la operación que acabo de cerrar hace un rato, por eso comencé más tarde, obviamente, ¿no? Vieron que le dije en Telegram, puse en minutitos comenzamos en vivo, puse, ¿no? Al último momento. Pensé que no comenzaba porque tenía un quilombo de órdenes abiertas chiquitas que voy cerrando, que voy abriendo. Comencé con una, terminé como con 7, ¿no? Obviamente. En una zona donde pude cerrar ahí, ¿no? Con el último suspiro. Bien, vamos a ver esta. Si va para arriba, bárbaro. Y si va para abajo, ir a favor del yen a mí no me gusta, che. Es como que vas a favor de, no sé. Por ahora, hay veces que sí. Hoy no. Pero ahí estamos. Ahí está el telaraña funcionando, ojo al piojo, Ahí está el telaraña, mirá, guarda, está full el telaraña. También tenemos puesto acá, mirá. Este está apagado. Lo estoy probando también. Sí está prendido el amigo acá, ¿sí? El del último video del fin de semana, míralo. Mirá lo que son bots que voy armando. Quedan rengos, pero hacen profi, lo loco, Son rengos, pero hacen profi. Así que si hacen plata, ¿qué te importa? Si andan una pata, en dos, les falta un dedo, ¿no? Después lo vamos acomodando, ¿no? Bien. Ay, qué lindo. Si esto llega a ser un alto ahí medio con mecha, me voy en venta. No sé por qué quiero ir en contra de lo que venía hablando. En contra de la fuerte quiero ir, porque soy una oveja, un renegado. Mira, ahí va. Ya lo veo que... Le voy a poner muy poquito, ¿sí? Vamos a ponerle muy poquito. A ver. Mira, acordate que... A ver ahí. Muy poquito, Ahí está. Si viniera al número redondo ya estoy contento. Y si viene a la mecha, a la vela, mejor, Y si no me la toca la orden y se va para arriba, no digas nada, Me voy en compra. Pero arriba de esta zona, por acá, ¿sí? No acá. ¿Sí? Inclusive acá me estoy... tendría que estar un poquito más abajo la orden pendiente, porque acá es una mechita que te toca y se consolida y se queda un chorizo así todo el día, tampoco, ¿no? Y te comes ahí, pero bueno, hay que empezar a hacer promedio después. Vamos. Pidan temas, gente, vamos. Uy. Me acabo de cebar mate en el pantalón, gente. Me quemé. Por suerte, ¿a qué no saben qué me pasó? Estaba fría el agua. A lo que voy, no estaba hirviendo, si no, ¿sabes, no? El grito que pego. Rock and roll. A ver qué les puedo regalar a los pepes. Recuerden, gente, que no hago publicidad. He intentado en un tiempo atrás, 1 año y medio, con ganas de hacer publicidad, pero el algoritmo muchas veces, ¿no? Es como que no somos conocidos, pero no quiere decir que porque no seas conocido sos malo o bueno, puede ser lo que seas. ¿Sí? No somos conocidos, pero si esto explotara la rompemos, gente, acá, Mirá que hacemos todo, con robots, con automático, con manual, con tips, con indicadores que voy creando, con escuelitas que voy armando, muchas cosas. Operamos, la pasamos bien, escuchamos música, aprenden ustedes y aprendo yo también. Día a día vamos aprendiendo y lo más importante, vamos haciendo dinero, ¿sí? Siempre vamos haciendo dinero, lo crean o no, revisen todos los videos y van a ver, es mucho para ver, pero bueno, saltéenlos, un salteadito. Siempre hacemos dinero, gente, todos los días. Escucha. Ay, que no me la toque, por favor, tengo la sensación de que me hace pic ahí. Ay, si la toca tiene que ir boom, fuerte, eso me gustaría, un momentum. Y si no, bueno, y si toca un stop o la sigo peleando un poquito, no pasa nada, ¿no? Obviamente. Ahí vamos. Me voy a elegir una linda canción y a calentar. Oh, no, dejo esta. Papo, ¿te acordás, Papo? Papo Blues.
Voy a buscar agua caliente y me voy a secar. Me voy a secar un poquito. Ya vengo. Ella aceptó la propuesta, lo invitó a su habitación y luego de hacer el amor, nuevamente le preguntó: ¿quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? Me busca la ley por motivos varios. He sido muy cruel estos últimos años. Oh, lo mira perderse y jamás podrá olvidar que fue aquel forastero el que mejor la supo amar. Eres tú, forastero. Eres tú, forastero. Bien, ahí volviendo con la... ¿Qué pasó acá? Uy, ¿qué pasó acá? Cayó una vela. Mirá lo que me perdí ahí. ¿Viste? Por eso no tenés que ir a buscar agua caliente, mirá vos, guarda que se puede ir para arriba ahora. Vamos a ver si rebobina. No sé si no saco la operación y me vuelvo a meter en un lugar mejor. Pero vamos a aguantar un poquito más. Capaz que viene, fue una trampita para sacar algún stop y seguir hacia la baja. A venir a darle un besito acá en la media móvil. Pero mirá la que me perdí ahí, qué bonito. A ver cuánto era esto de acá hasta acá más o menos. Bueno, 6 pips, 7 pips, ¿sí? Ya está. Pero lo podríamos haber cerrado y me volví a meter, ¿no? Obviamente no sabía que iba a pasar eso, ¿no? Eso es lo que uno busca, ¿no? El momentum, la volatilidad. Ahora puede pasar de que la libra dijo: che, se puede buscar agua caliente, Pepe Mila. Vamos para arriba. Y empiezan, ¿no? Y bueno, vamos a esperar ahora qué pasa. Ojalá que no llegue a ser, ojalá. El ojalá no quiere decir que va a pasar, ¿no? Supongamos que este es un toque y este otro toque que llegue hasta ahí máximo, ¿no? Como para agarrar un alto más bajo que el anterior y que venga haciendo zigzag con mechitas, como esta que está haciendo ahora. Si quedase así estaría bárbaro, porque vendría a buscar el número redondo. Todavía no lo tocó al número redondo, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? Vamos a ver si lo viene a visitar. Está fría de vuelta, che. Ni voy a buscar ahora porque me encuentro, ¿sabés qué? Que vino hasta acá abajo y subió hasta acá. Mirá, vos podés creer. Se me pasó, ¿eh? Ustedes me tienen que avisar. ¿Qué te retiró, che? ¿Por qué? Porque le pongo un break-even acá, yo cuento mucho, ¿sí? Si me saca no pierdo nada. Le pongo un break-even y si va para abajo voy ganando y si va para arriba arranco de cero como si nada, ¿no?
Pero bueno, ya estamos ahí en la salsa, ¿no? No tampoco la gran, ¿no? Pero ahí vamos. Lo que sí, la que está fuerte es la libra, ¿sí? Yo voy en contra porque soy un renegado. El renegado Pepe Mila. Vamos a ver un ratito qué pasa. Por ahora es una vela, bueno, alcista, decía el amigo. Se empezaba a preocupar. Se desmayaba en vivo. Agua, ascendí a los bomberos. Que vengan los bomberos. Uy, salió una estrellita de Pepe Mila encima. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy, gente. Escuchá. Ojalá que la estrellita no sirva, ¿sí? Dentro de esa estrellita hay un par de indicadores que armé para que salga esa estrellita, ¿sí? Se tendría que ir para arriba. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que no. Para que le pongo. No pasa porque le puse la línea. Ahora sí, ahí va a pasar. A ver, subí, dale. Se la voy a trabar, la voy a trabar ahí. Acá tengo 2 toques, tengo 1 y 2. Ya con esos 2 toques marco esta línea. Vamos. Esa. No suele fallar la estrellita, mirá acá abajo. Llega por acá y la pienso, vamos a. Escucha. No mires, por favor. Exquisita. A ver si hay algún Pepe sumado. Hola Pepe, buen día. Hola, ¿cómo andás? Espero que estés bien. Espero que estés bien. ¿Qué Pepe eras vos? ¿Tenías Pepe o todavía no? Si no, no importa, Así me acuerdo de los Pepes. Pepe Gatillo se está riendo. Ja. A ver si es. Ah, no, pero esto es viejo, ¿no? Seguramente. Se fue, dice el amigo. Vuelve, Pepe, vuelve. Claro, ahí es cuando, ¿no? Se me fue para. Bueno, no importa, Buenos días, dice el amigo. Que se da vuelta, dice ahí. Bueno, vamos a esperar. La paciencia es una virtud, dice el amigo. Y era la 5ª cuenta que quemaba. No, volvió, dice. Nah, está bien. ¿La pasamos bien o no? ¿Viste? Eso es un ejemplo de que cuando vas a buscar mate, no pongas stop tampoco, porque capaz que te lo toque y después se va para abajo, decía el amigo. No, cada uno con lo suyo, ¿no? Escucha. Si esto llega a disparar, dice el amigo, vamos a ver si esta velita que todavía no terminó, que es la que se está formando en el fondo, que es de 30 minutos, si rompe este bajo nos vemos acá, obvio. Acuérdense, ahora si no lo rompe, agarrate ahí, Vamos, Dios, no funcionó el indicador, decía el amigo. Ojalá, todavía no está todo terminado, Y Pepe Mila va en contra de la tendencia. Soy un crack, decía el amigo. ¿Por qué? Porque siempre quiebro cuentas, crack. Basta de chiste, che. Doctor, dice. ¿Sabes, Pepe Gatillo, sabes por qué está triste Kelop? ¿A que no sabes por qué está triste Kelop? El de las azucaritas, los cereales. ¿Sabes por qué está triste Kelop? Porque Choco Crispy. Escucha. Pedazo de solo, Vamos a ponerlo de. Uy, mirá cómo se va esto, che. No, viste que te dije. Tremendo, Ya te saqué el audio ahí, ¿no? ¡Ay, pip! Dice el oído. En la oscura multitud de prevenidos. ¿Habrás sacado algún stop? Porque se va realmente para abajo o se va. Vamos a ver un rato. Te digo, si estás jugando acá de vuelta, la orden la saco. No me interesa si cae 3 kilómetros. Pero recuerden que mejor es prevenir que curar, ¿sí? Y no pasa nada tampoco. Pero prefiero meterme más tranqui en una zona donde veamos que ya va la dirección, ¿no? A ver el oro mientras. Yeah.
corriendo, A la deriva. no lo soñé. Bueno, -2 vamos en pérdida, decía el amigo, por poquito. Ya vamos a ver un rato si esto llega por lo menos a $20, ¿eh? O no, por lo menos, lo mínimo. Por favor, Y no prendas. la imagen que Ahí se le fue al Indio Solari la voz un poquito, ¿eh? Pero un clásico Los Redondos, hecho por los fundamentalistas del aire acondicionado y obviamente cantando el autor, ¿no? El Indio Solari. En sus años hace un tiempito atrás, ¿no? Ahora ya no. Bueno, vamos a ver. Está fría el agua, dice el amigo. Me lo sé, dice, bueno, te digo otro. Primero esto, escuchá la espada sagrada. Escuchá esto. Es un rock pesado, de viejo, clásico. Por ahora. Che, loco. Guarda que esto puede rajar, Y raja, la dejo todo el día. No, la saco. Si supera este alto, vamos a ver qué hacemos acá. Está muy... Este o acá, esta zona. Hasta acá podemos aguantarse, hablando en serio. Escucha, qué lástima que se me pasó esta vela, ¿no? Porque estaría viendo dónde me meto. Capaz que me voy en compra, inclusive. Según los patrones, ¿no? Los patroncitos. Despega esto, Escucha, esa. Les quedó la garganta como... Lo vea, ese es chiquitito así, no te llega a la rodilla. Un enano de maceta. ¿Sabes cómo canta? Tremendo es el enano. Juan Antonio Ferreira. Huff. Esto no, esto se llama riff. Escucha. Uy, se nos va, Típico dibujo de que se va para arriba, Decía el amigo, empezaban a buscar dibujos chartistas. Mirá, encontré un Homero Simpson. Yo un cisne negro, decía el amigo. Y bueno, y se iban con el cisne negro. Uy, como, ay, ¿vieron ahí el jinete? ¿Vieron el hermoso movimiento que hizo? su espada sagrada brilló una vez más, dispuesta a dar. ¡Vamos! Capaz que hoy nos salva el oro, vamos a ver. Igual es poquito, gente, ¿sí? Acá estoy pagándole yo el asado a ustedes, más o menos. Vamos. Fue una señal hermosa esta, Como que se podía llegar a dar vuelta, ¿ven? Pero bueno, empieza a formar la estructura. Vamos a ver si ahora hace un bajo que no llega a romper este. Listo, hay que sacar esta orden o buscarle la vuelta, ¿no? Escucha, qué lindo tema, por favor. Escucha. Llámame si me necesitas, dice el tema, No me llames porque no te atiendo yo, ¿viste? Pero el tema dice eso, pero está bárbaro, escucha. Uy, va a tocar el alto este de acá a la China, ¿no? ¿Qué decís? Me puedo ir en compra de acá hasta acá un poquito, ¿no? Pero ya lo veo que me quedo ahí agarrado. Vamos a esperar un poco más hasta acá. Ya está. Está libre esta zona. Vamos a ver si... Una vela traicionera. El yen es terrible, che. Ayer, linda operación ayer, ¿vieron ayer? Y la del viernes tremenda, Revisen la operación del viernes, revísenla, fíjense cómo voy explicando paso a paso para ir desarmando una operación, armando, desarmando. Fíjense, escucha esto. Me voy a la B. Me voy a... La agarré justito, en un año, en un año, estoy en 15 minutos la vemos, pero tenés que subir para ir a ver la vela. Y esto sigue así. ¡Vamos!
estés. Llámame si me necesitas. Ahí tendríamos que haber sacado, qué lástima. No pasa nada, ya está. Uy, mirá cómo se va la Enrique Pinti acá. Bueno. Moonbar. Pum, 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 pum. Vamos a dejar ahí una. Un poquito más. Amigo a quien confiar. Se va al infinito y más allá. Mejor que se vaya. Así puedo jugar un rato hoy desde el celular, dice el amigo, ¿no? Ayer el neozelandés dólar, buenísima la operación, ¿eh? Y la del viernes también. ¿Viste qué linda la del viernes? Tremenda fue, ¿eh? Esperamos el momento y ¡pum! Y ayer también, ¿eh? Escuchá. Ya no me importa para dónde vaya. Estoy cantor hoy, ¿eh? A ver, mientras vamos a ver un poquito acá qué es esto. Esto, mirá, miren estas órdenes, ¿la ven? Estuvo ahí andando el Fundamentalation, el bot. Y acá tenemos el oro, mientras que debe estar ahí con las suyas en su salsa. Mirá qué lindo el oro. Bueno, vamos a ver un rato cómo va, ¿eh? Hay que ver un rato si se le da o se le ocurre ponerse en positivo, ¿eh? Casi siempre está en negativo, después pasa a positivo, ¿no? Bien. Vamos a ver si no le tiro un cuetito más acá abajo, a ver. Llámame, por acá abajo. Llámame, si me necesitas. Llámame, para que me la va a tocar y... Bueno, vamos a dejarla ahí. He armado robots, gente, tipo Pepe Gatillo, ¿viste? Cuando vos, la grilla que te tiró la primera vez que armaste el telaraña. Pero no sabés, ¿eh? Mientras uno tenga la idea de que tiene que ir cerrando parcial y todo, está bárbaro. Hay veces que vas armando un par de órdenes pendientes y te llenás una telaraña como estos. Tendríamos que compartir la foto tuya, Pepe Gatillo. La que compartiste en Discord. Esa fue tremenda, ¿eh? Yo he vivido esa situación de esa cantidad de órdenes. Escucha. ¿Qué voy comprando? ¿Qué voy comprando? A ver cómo está la libra. Escucha, escuchen todo. Escuchen el perro, lo que habla la canción. Yo no hablo más, ¿eh? Perdón, no lo que habla el perro, ¿no? Lo que dice la canción, ¿no? Los espíritus en vivo, decía el amigo. Blues rock de barrio. Se llena un vagón en la estación. Pasa un transeúnte. ¿Cuál orden es cuál? Era tremendo. Es una tela, eso era un código Da Vinci, era tremendo. Prende un cigarrillo. Después te muestro unas mías, vas a ver. Tengo una foto, si la encuentro te la voy a compartir. Con la mano En el bolsillo. ahí parado en el andén. Con la cara gastada, los ojos De perro viejo. perro viejo. Bueno, ahí vamos. Mirando la calle A ver si me abrió acá algo. Nada, gache. por el ventanal. Sube el humo de la villa, La paternal. la paternal. Libra, se puso fuerte la desgraciada. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa un rato. Hasta las
Sí, hasta las 10:30 me quedo, ¿sí? Cuanto mucho, si las órdenes están abiertas, positivas o negativas, si están positivas las voy a ir cerrando, y si están negativas, seguramente las voy a ir gestionando, y después les muestro a ustedes, como hago siempre cuando queda alguna pendiente, les muestro el resultado y el video, trato de grabar algún videito, ¿no? De cómo fue cerrando, ¿no? Para no estar 5 horas para cerrar una operación. Escucha. Un culo con metraco se me cruzó y se Estamos más baqueteados, tantas operaciones hecho en vivo, gente, que saberle una mancha al tigre está bárbaro, ¿no? A ver acá. No, está bueno. Es difícil operar en vivo, ¿eh? Tenés que animarte, ¿eh? Bien, y después cerrar lo que se demora, ¿qué dice ahí el amigo? Lo que se demora el MT4, no, es terrible, ¿viste? Y si le pusiste sin un solo clic, estás 2 veces repitiendo, ¿viste? Se puso fuerte, ¿eh? Sí, se puso fuerte, pero Pepe Mila, algo va a hacer. Acordate lo que te digo, como siempre, yo te voy a mostrar, si no es ahora, en un rato, a ver cómo termina todo. Si termina en tabla, inclusive se pone en tabla y la cierro, porque la libra está fuerte, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Me voy a buscar agua, ¿te parece? Decime sí o no. ¿Querés meterte a operar vos? Avísame, ¿eh? No hay chucho, ¿eh? Siempre sacamos algo de la galera, ¿eh? Perebebem, bom, bom. Bim, 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 bim. Escucha. Esta parte es tremenda. Escucha lo que dice. Hay olor a humo. ¿En dónde? hay olor a tren, ¿Y? hay olor a lluvia ¿Y a qué más? y a pobre también. Mirá vos, hay olor a pobre. Qué locura, ¿no? Si cruza un rayo el cielo, Dice... Pum, 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 down, down. suena como el grito de un perro con bozal. Y sigue tocando. Sigue chumbando, ladrando echado. Como perro viejo. No vayas a buscar agua. Me tengo que ir como en 30 minutos aproximadamente. Ah, bueno, tranqui, vos andá nomás, andá, tranqui, acá la idea es pasarla bien acá, ¿sí? Voy a buscar agua, a ver qué pasa. Mira, lo hago a propósito, voy a buscar agua y vengo, Eran redes supersticiosas. Tengo que ir por el lado izquierdo, porque si voy por el derecho, decía...
me fui a buscar agua y a ver esto. Y se fue para arriba. Bueno, no pasa nada, mejor. Así hay un poquito más de acción. Si no, ya estábamos aburridos, ¿no? Mejor. Vamos a ver qué hacemos acá. Son las 10:01. Hasta 10:30 me quedo, más o menos. Me tengo que pegar un baño, ¿sí? Y después vemos. Cuanto mucho, si no termina las operaciones, las voy mostrando. Vamos a ver. Ojalá que dispare para arriba para ir ganando. Vamos a ver que ojalá que suba un poquito. Hasta acá por lo menos estaría bárbaro. Y acá veo si empiezo a gestionar las otras ordencitas. La idea, voy a seguramente armar algún bot para meterlo cuando tengo 2 o 3 operaciones abiertas para ver cómo las recupera, ¿sí? Va a estar bárbaro. Me cuesta, obviamente, porque tengo que pensar mucho, pero ya lo vamos a hacer. El gran estilo siniestro, ahora ya no es hora. Preso en mi ciudad. Casi ya no es hora. Atrapado. Una vez le hice el amor. Ayer, mira vos, esta es una de las tantas técnicas que voy usando, ¿no? Pero ayer le expliqué a uno de los amigos que tengo una técnica como esta. Mira, ahí me sale un Xinjiang. Vamos a ver qué pasa. Seguramente vamos a estar operando alguna de estas técnicas en vivo. Solamente las técnicas. Va a estar bueno también, pero tenemos que ser varios. Para así lo hacen, si se animan. En vivo. Te va a llevar tiempo, pero lo vamos gestionando a medida que vamos viendo semana a semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces... Ahí va, a ver. Voy a poner una estructura mayor, M15. Acá arriba, ¿sabe cómo le saco la...? Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? Esa no la vi, ¿eh? Bueno, ahí vamos. Ahí me podría pagar algo, pero voy a esperar un poquito más. Capaz que le meto un shell límite acá, vamos a ver. O me voy en compra a partir de esta zona acá, por acá arriba. Lo que pasa es que esto te va a llevar más de 1 hora, ¿no? A no ser que haya ahora pum, y voy aprovechando, ¿sabes? Como voy sacando, recolectando información, ¿no? A mi cuentita. Me encanta. Esto me encanta. Lo que escucha. Eso. Tirín. Casi estamos haciendo una alta llanta. Vamos a ver. Bueno, la libra, a donde veamos que se ponga débil un poquito. A ver acá. Acá. Yo lo he visto en los andenes. Un minuto. Libra. Bueno, está recontra sobrecomprada, ¿eh? Puede seguir hacia el alza, mejor. Vamos a ver. Si no me tocaba esta orden, ya cerraba con la de arriba y la de abajo nada más. Si no me tocaba la del medio, listo, Pepe. A ese tren sin frenos. En tabla, ¿no? Obviamente. Pero... ¿sabes cómo se curan las enseñanzas? Metiéndote a la cancha. Vamos, que llegue hasta acá. Hasta ahí, pero ¿sabés qué bonito sería hasta acá? Hasta la choperita, vamos. Capaz que me voy a empezar a marcar zonas para empezar a pagarme algunas zonitas. A ver, algo me voy a pagar con estas. Y algo voy a descontar. Vamos a ver. Hay que sacar la cuenta con la calculadora, ¿eh? Vamos. Vamos, ¿qué dice ahí? Vamos. Planeta Pepe, ¿no? Pepe, porfa, ¿puedes analizar el oro? Sí, cómo no. ¿En qué temporalidad? Para hacerle seguimiento durante el día. Bueno, Pepe Gatillo, dice el amigo. Ahí dice el amigo, mira, está bien, que bueno, muy bien, es verdad, estaba en rango y dibujó un rectángulo, los dos. Sí, señor, tenés razón, pero igual lo vemos, no es chucho. Muy bien, gracias por hacerme acordar. Escucha. Bueno, ahí me pago la venta, la compra, pack, ahí está.
Y si va para arriba, dejo ahí un poquito. Voy a hacer una cosita. Obviamente que en algún momento no toco más. Capaz que por acá le meto un shell stop. No sé si es mucho esto. A ver ahí. Vamos, mueva. Me pagué hasta por acá. Esto es mío, lo dejo acá. Por ahí. Eso es mío. Lo dejo ahí, positivo. ¡Vamos! Va a venir a este número redondo y ahí se puede poner más lindo. Vamos a ver. Y si cae, que caiga. Le tendría que poner el doble ahí, pero no se lo voy a poner porque me puedo quedar toda la mañana, ¿sí? Quiero que caiga porque va a caer, por lo menos con un Fibonacci tiene que caer al 61 acá, ¿ven? Y si cae acá, descuento. Ahí más o menos, ahí, a ver. Acá tiene que caer. Si cae acá, ya está, joya, me voy. Escuchá. Como no quiero perderla, porque es otra orden más, ya le pongo un break-even pegadito, ahí va. Y si la cierro ahora, suponete que esto es en H1, son ejemplos para H1, M30. Si la cierro ahora, si cayera bárbaro, pero si no cae, ahí ya puedo sacarme algo también, ¿sí? Con eso. Vamos a ver ahí, esta zona me interesa. Si llegase a picar acá, la rompemos, Pepe Gatillo ahí tiene que venir. Si viniera ahí, ya está, loco, me voy, ¿sabés cómo? Me voy caminando al mar. Me voy al mar. Ahora puede volver y se me pone ahí, ¿no? Vamos a ponerle, como no me gusta pertenir a la bolita, la pongo ahí en positivo. Ese break-even, ahí está. Break-even, lo convertí en break-even. Algo que era en stop, en nada, un tick. Vamos a ver, si sube, me quedo con las dos de abajo, no me interesa. Todo el año, toda la vida, chao. En algún momento va a venir acá abajo, o no. Así que no me interesa. Voy a buscar. Escucha esto. A ver, acá vamos a ver. Vamos, acción. Quiero que se mueva el mercado. Porque si no se pone re aburrido y cuento, ¿viste? Voy a buscar agua. Es la palabra mágica para que se mueva el mercado, ¿no? A ver, ahí vamos. Está llegando a una mecha. Puede devolverse. Bueno, mirá vos que viene el Pepe. Muy bien, Pepe. Sumate, esas son las plataformas que voy compartiendo. Súmense, gente, a las plataformas, compartan en Discord, así podemos hacerlos. Los voy a hacer operar de forma individual, Hagan lo que quieran. ¡Uy! Me sacó. Bueno, no pasa nada, ¿no? Obviamente. En algún momento se tiene que dar, ¿no? Operaciones, Shell Stop, le voy a poner. Vamos a llenarlo de oro a esto, ¿sabes qué? Ya me pagué un pedazo, obviamente voy también en negativo. Ahí voy a poner por debajo una orden pendiente de vuelta. Muy pegadita esta. Vamos un poquito más abajo. Por las dudas. Y si la abre, que la abra. ¿Sabes cómo tengo todo el día para hacerla? ¿No? La voy a exprimir a la naranja y me la voy a tomar toda para tener más vitamina C. Mucha vitamina C. Vamos, este ya es ahí. Acá. Tengo un número redondo acá. Vamos a ver. Y dice... Y se van. Vuelan y se van. Winner es ganador, ¿no? Ahí está, winner. Eso es lo winner. Ahora veremos si que el precio quiere bajar o quiere subir. Yo no lo sé. Pero si el precio quiere bajar, estaríamos buscando una sensación. ¿Me sale bien el español? ¿El gallego? Pues hombre, que no me sale. Y otras veces... Y vuelan y se van. Y se van. Se van.
se van. Libra. Bueno, se está agotando la libra. Vamos a ver si se pone fuerte. No en un minuto, sino en 5 el yen, ¿sí? Vamos a ver eso un ratito. Vamos a ver acá las pendientes. Yen, ¿estás acá, señor Panqueque? Aquí no saben por qué le puse panqueque al yen. Escucha. Mismas cosas. Hostia, hombre. Se va a ir cayendo. Pues, hombre, que sí, que no lo quiero leer por las dudas. Pero que dígame, hombre, pues, que soy un español. Aguante España. Mi abuela era de España, así que amo España, por más que no la conozca. Aguante mi España querida. Acá en mi país, en Argentina, tenemos una mezcla de todos los habitantes del planeta Tierra, sobre todo por la Segunda Guerra, donde vinieron a vivir obviamente los abuelos nuestros, ¿no? Abuelos o bisabuelos. Yo tengo mezcla italiana, francesa, alemana, española. Imagínate lo loquito que salí, ¿no? Terrible loquito, ¿no? La mezcla de todo. A la vez nos vamos mezclando con los aborígenes de la tierra que había acá antes, ¿no? Así que tenemos una mezcla hermosa. Escucha. ¡Binga! Ay, no, pero está pesada la vela bajista, ¿eh? Tengo la sensación de que si dejase una mecha, ¿sabes qué bonito? $0,5. Ahí. Por las dudas. Es poquito, nada. Pero si se va para arriba me quedo con las de abajo nomás. Vaya. Pique. Ahora cae de vuelta, te tiro de vuelta, negro. 0,05. Esto es. Escucha qué bonito. Malo, ahí va. Eso es malito, lo dejo ahí. Y 0,5, ¿no? No 1. Vamos a cambiar acá. Winner 0.1. Por el universo. Ahí. Pero che, no le puedo meter. Ahí está. ¿Cómo se? Ahí está. Los. Decía el amigo. Estos son ejemplitos, ¿no? Obviamente. Propiedad. Escucha. Los, perdedor, eres un perdedor. ¿Por qué lo puse? Porque puede ir para arriba. Prefiero prevenir que curar. Se va para arriba que se vaya. Ahí la dejamos ahí. Mira que es. Y de 0.5. Ahora cae 3 kilómetros. No me interesa porque se disminuye el dragón de las anteriores. Así que es lo mismo. A ver, ese tema. Vuelta por el universo del maestro. Acá tengo un tatuaje del maestro. A ver, del grupo, ¿no? De Soda. Vamos a ver qué les puedo regalar acá. Algo lindo. A ver. Escucha esto. ¿Querés rock and roll? Del León, el presidente. Escucha esto. El León. Un león. Hola a todos, yo soy el León. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de... Menos 12, menos 13 vamos acá todavía, ¿eh? Vamos a ver en un rato, a ver qué pasa, ¿eh? Más movimiento necesito. Se piensa que nací ayer el Pepe. Escucha, dice. Bueno, ahí vamos. Obviamente con el diario del lunes es más fácil. Si yo hubiera sabido que iba a caer la orden, no le ponía un break-even, un stop en positivo. Pero bueno, uno no sabe, ¿no?
Y si hubiera sabido, no hacía esto. Me digo, con la primera, listo, ¿no? Vamos, vamos, hombres, que ya estamos en tabla. Así que me encanta la tabla, me encanta. Hola a todos. Orden fuera. Sin entender. Parik Show a plena luz del día. Por favor. Bueno, acá seguramente va a ser un retroceso hasta por acá. Ojalá así sea, para después caer, ¿no? Estaría bárbaro para respetar esta estructura que está a la izquierda, ¿sí? Vamos a ver si hace el mismo dibujito de este otro lado. Pero bueno, nos lleva tiempo, ¿viste? Pero ahí vamos, ¿no? Si se da, se da. Y si no, no pasa naranja. Seguiré yo solito, ¿eh? Un ratito más me quedo. Y 17. Mirá, mirá. Esa. ¿Conocen la renga? Escuchá, poné la renga, poné la renga. Parik Show a plena luz del día. Bueno. Mañana, si estoy en vivo y se suma algún Pepe de los buenos, de los Pepe buenos, y se anima a operar, bienvenido sea, ¿sí? Y si no, bueno, sigo yo, solito. Down. Oh. Tremendo, ¿eh? A ver qué tengo acá. Mirá vos. Qué bonito que se ve. Escuchá. Muy lindo, muy lindo. Escuchate este. Pará, que sigue. Ahí, escuchate este, mirá. A los pájaros. El indio con los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, esto se queda, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en un rato. Vamos a llamar a Pepe Mila. Ya me voy yo, ¿sí? Obviamente sigo operando, ¿no? Desde el celular, desde la compu, uno va, ¿no? Buscándole la vuelta siempre. Eso es lo lindo que tiene esto. Que no tenés que estar en el lugar físico muchas veces, ¿no? Aunque está bueno no tener que estar, ¿no? Pendiente de algo. Pero sirve. Mirá, a ver, Pepe Mila, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Era terrible garca, ¿no? Retrucho el Pepe Mila. Pará, ya lo llamo. Vení, Pepe Mila, vení. Vení un cachito, vení. Ahí está. Gente, súmense en que estamos todos los días operando en vivo. Todos los días. Tratamos de buscarle la vuelta al mercado. Seguirlo, respetarlo, pasarla bien. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Disfrutar de la vida, de los momentos, de la música, de las operaciones en vivo, y bueno, pasarla bien, ¿sí? Sumate, suscribite, dale like, y compartilo con otros, dale, no seas tan malo conmigo, vamos, compartilo con otras personas, con amigos, con conocidos, y que crezca, ¿no? Obviamente acá somos más y podemos hacer algunas cositas interesantes, ¿sí? Así bueno, eso, sigo. Escucha. Down. La letra estaba linda, ¿eh? Y dicen: oye, Pepe Mila, ¿no le analizaste el oro a la amiga? Dale, ahí va. Gracias. Para que vamos a ir a TradingView. ¿Dónde estamos? Gracias por hacerme acordar, genio. Sos la segunda, la voz del pueblo, Qué grande, gracias, loco. Viste que yo soy capaz que hasta hacerme acordar si tengo alguna orden abierta, ¿viste? Y vamos. Espérate un segundo. Bueno, ahí vamos, genio. A ver. ¿Dónde estamos? ¿A dónde estoy? Pues hombre, que no veo. Ahí está. Para que está Pepe Mila ahí. Bueno, lo dejamos con Pepe Mila, ¿querés? Vamos con Pepe Mila, a ver, ahí está.
Ahí está, vamos con Pepe Mila. Ahí está, ¿no? Siempre cabeza de termo estaba antes, ¿viste? El Mila Pop Trader, un nombre de ruso, Traskovsky. Bien, a ver, vamos rapidito. ¿Qué veíamos acá? Velas diarias. Vemos, obviamente, esto lo achicás. No sé si haces scalping o intradía, pero está en consolidación. Hasta que no rompa esta zona, tranqui. Esto va a seguir subiendo, por más que tenga que caer. El oro siempre va a seguir subiendo, ¿sí? Una moneda de refugio. Y sobre todo si llega a pasar algo en el planeta, sabés cómo le van al oro los muchachos. Pero bueno, por ahora tenés en las últimas velitas, que sería la del lunes, la de hoy y las del fin de semana, no, sino las de la semana pasada, porque el fin de semana ya sabés que no se opera. Consolidación, ¿sí? Pero una consolidación que ya viene, si ampliamos hacia acá, ¿no? Es interesante. Lo que podés marcar, o lo que puedo marcar, es estas zonitas acá. A ver si marco estas zonas, todavía ni la tocó. Vela diaria, obviamente. Yo no sé vos en qué temporalidad estás, ¿no? Pero suponete que me decís, no, solamente me sirve altos y bajos de las dos velas diarias. Bueno, te metes acá dentro de la compresión que estamos viendo, que le estuve marcando acá, no sé si ven. A ver si podemos achicar un poquito. Uy, saqué el control Z, ¿no? Ahí está. No. Bueno, acá tenés una compresión, ¿ven? Interesante esa compresión, altos hacia abajo, bajos hacia arriba. Acá tenés una consolidación dentro, y dentro de estas dos velitas, inclusive podés poner la del viernes también, hay mechas por encima y por debajo, que es la estructura que vos seguramente operás order blocks, vas a encontrar, ¿sí? Así que ahí dentro de esa zona vas a empezar a encontrar consolidaciones. Yo te diría, esta es la zona de donde están obviamente, ¿no?, buscando, ¿no?, los amigos la liquidez por encima y por debajo de esta zona. Pero en el caso de, si no estás en ninguna operación, podés hacer acá operaciones de compra y venta en este rango, ¿sí?, de H1. Pero si estás esperando y querés un poquito más de distancia, aunque acá vas ganando acá, ganas acá, ganas acá, ganas acá, podés buscar después de algún pullback alguna ventita para esta compresión, o alguna ventita para esta compresión que está acá arriba de zonas dinámicas, ¿sí? Si vas a velas de 5, a ver, o de 15, no sé en qué temporada estás vos, en velas de 5 o de 15, siempre vas a estar obviamente dentro de la compresión y dentro de esta consolidación, ¿no? Pero podés empezar a ajustarte en zonitas, porque ponele que vos decís, no, a mí me sirve en M15 para operar en M1, ahí ves esa zonita, la próxima llegada sería esta, pero ni tocó todavía la zona. Podés jugar en esta zona de oferta o esta zona de mata, o soportes acá abajo, resistencia acá arriba, para ir desde el principio, ¿no?, en una compra para llegar acá. Si llega a caer, le metés otra compra acá abajo. Si llega a subir y hiciste una venta, le metés una acá. Si se va para arriba, tenés que buscar que no supere esta zona de compresión que está acá. No sé cómo operás vos, si operás con order block y con imbalance y con todo lo que está de moda. Podés buscar esta zona, ¿no? Esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá abajo, pero justo está en temporada grande en una zona de liquidez. Por más que se mueva poquito, están acá los amigos, ¿no?, recuperando un poquito del dinero que van poniendo, van, ¿no?, cada tanto van sacando algún pepe ahí. Y acá tenés, ¿ves?, una pequeña también compresión. Fíjate si vas a operar mañana scalping o intradía, que si vas rompiendo estas zonas, sacarle una foto a estas zonitas, acá tenés el espacio, que es lo que yo le llamo, ¿no?, y acá abajo también, ¿ven? Estos rayos que hice azules, es como si fuera un espacio intergaláctico, ¿no? Donde va a ir a rellenar todo esta vela que subió, o esta vela que de arriba del pasado cayeron, las va a ir a rellenar acá o acá. Son zonas nada más, ¿no? Si estás dentro de una consolidación, aprovecha las compras y la venta acá arriba y acá abajo. Si sales de esta zona, andate hasta acá arriba o hasta acá abajo en compras o en ventas. Pero bueno, depende, ¿no?, obviamente, las fundamentales también. Che, me voy a ver, que seguramente se me fue, viste, se me fue el tren acá. A ver. Uy, mira cómo se me fue para arriba. Bueno, no, pero no, está bien, no llegó a estar. Bueno, seguimos ahí, me voy a tirar un poquito de music acá, a ver si esto no cae en un par de minutos. Sabés cómo lo dejo, y sigo. Después les muestro a los que están obviamente en Discord, y en Telegram les comparto, ¿no?, el videíto y todas las cositas como suelo compartir, que voy armando. Escucha esto, a ver, Bargers, escucha qué lindo tema. Esa. Bueno, estaba linda esta, si caía un poquito más. Acá, tabla de estas dos, sabés qué lindo, ¿no?
porque ya gané algo con un lotaje que es el doble de las anteriores. Así que bueno, ahí vamos. Falta el oro también, vamos a ver qué pasa. No está trabajando el amigo. Mira, menos 23 estoy ahí. Veremos en un rato. Atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como... Y dice... Me marcho. Bueno, abrazo, genio. Nos vemos en la próxima. Yo también me voy en un ratito. Vamos a esperar. Estoy esperando que caiga para cerrar todo, pero se vienen noticias, dice el amigo. Bueno. Vamos a poner alguna orden por las dudas. Volvé al Libra ya. No, igual, ya está. ¿Sabés cómo? En un rato se las muestro. Mejor para mí, Mejor que se mueva el precio, no que se quede quieto ahí. Se vienen noticias, dice. ¿Noticias en 5? No me joda. Sí, tenés razón, loco. A ver cuáles son. Bueno, vamos a verlas, a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a verlas, a ver qué pasa. Yo por las dudas, vamos a ver qué hacemos acá, Somos así. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos. Como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón. Bueno, esto puede ir. A ver de qué es. Estás adentro de mi corazón. Bueno. Estás adentro de mi corazón. Vamos a dejarla ahí chiquita, por las dudas. Eso. Y me gusta cómo se mueve. Si cae, bárbaro, Y si no, no pasa naranja. Tenemos tiempo hasta el 2028, ¿no? Más o menos, así que no hay problema. Ahí estamos. Minutito, dice el amigo, una fundamental. Bueno, vamos, se me pasó esa, No pasa naranja, veremos qué pasa, ¿Dónde está ya ahí, hombre? No tiene que ver con la libra ni el yen, pero es el dólar. Mueve todo. Varga. Bueno, vamos. Pum, 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 pum. Down, 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 down. Nunca está de más. Todo lo que viene de vos está. Qué fría que está el agua, loco. Por favor. ¿Sabes cómo dispara ahora, no? The bathroom. ¿Cómo se dice baño en inglés? Bathroom. ¿O le estoy errando? Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está bien. Voy a buscar agua. En serio, voy a buscar agua y vengo, Todo lo que llega entra por tu ventana. Yo creo que viene de tu cuerpo. Todo lo que llega desde otro lugar. Yo creo que viene de tu cuerpo. Viene de tu cuerpo.
Todo lo que llega entra por tu ventana. Yo creo que viene de tu cuerpo. Todo lo que llega desde otro lugar. Yo creo que viene de tu cuerpo. Viene de tu cuerpo. Bien, ahí volvemos. ¿Cómo está esto? Se planchó ahora un rato. Vamos a ver si cayera un poquito. Mira, casi toca la orden. Podríamos haber cerrado ahí, porque estaríamos en ganancia, obviamente, porque estábamos en tabla y con la que hicimos anterior estaríamos... bueno, si cae un poquito hasta este número redondo, que creo que lo tiene que venir a tocar, cierro todo y me voy, ¿sí? Ojalá que venga. Si sigue cayendo, obviamente la puedo acompañar un poquito más, pero ya para irme, y le hicimos linda, a lo que voy, entretenida, no te digo la gran cosa, pero entretenida. Si viene hasta acá abajo, mucho mejor, ¿no? Obviamente. Pero si no, vamos a ver si se queda por acá, ya veo si la cierro, por lo menos esta de acá, y ya está, loco. Escucha. Qué temón. Cualquiera puede ser mucho más. Hacia la parte de... Mirá lo que le falta para caer, ¿no? Quiere que me quede, ¿viste? Vamos, loco, tenés que hacer una media móvil, está acá, le tenés que dar un beso. Vení, le voy a poner, vení a darle un besito, a ver. Párate, a ver. Acá, ahí le voy a poner en vez de eso, un besito. Un besito, please. Please. ¿Para qué le puse? Hasta acá llega. Mira vos. Bien. Bueno, la voy a tener que seguir operando desde el celu, gente, me voy a ir. Qué lástima, si no acá cerraba redondito. Seguramente en un rato puede estar acá abajo. Si está para arriba, se pierde en lo que voy a hacer. Pero bueno, si va para abajo ya está. ¡Vamos! Eso. Y obviamente tengo que dejar el oro que está abierto también. Estaba en negativo el oro, sobre las 11 y cuarto se suele poner en positivo, pero bueno, le queda todavía. Mira, va menos 47. No pasa nada, está bien, ¿sí? Suele estar en esos numeritos. Hasta menos 60, 70 suele llegar. Bueno, qué lindo. Se escucha bajita la música, me parece. Este tema, sobre todo. Sin salida al mar. Bueno. Perdiendo el tiempo. Vamos. ¿Y qué más? Wow. Escucha. En cualquier lugar. Qué grande, qué buena música de los 80, 90 de mi país, a ver, Boulevard. Mira, Boulevard. ¿Se acuerdan Boulevard de los Pericos? Tremendo, Pero párate, voy a poner Sin Asfalto. Bueno, se acerca otra Fundamentalation en un rato. Veremos si ahí ya terminé todo, pero no creo que esté acá en la compu, Bueno, lindo tema. Se escuchaba muy, pero muy bajito. Escucha Oda a la Sin Nombre. Eso. New York. Down. Saco ahí, saco fuera. Eso por las dudas. Ahí está. Voy a buscar agua. Un besito, please. Ya
ahí ya estoy en ganancia con este par, ¿sí? Por lo que cerré hoy. El doble de estos lotajes que ya están ahí. La cancelo, no perdés nada. Y solamente me quedaría este chiquitito que no entra ni a este doble que está acá, ¿sí? Lo puedo hacer para mostrarles, pero quiero que toque el número redondo. Y por esperar a que toque el número redondo, se ve acá arriba. No pasa nada, ¿sabes qué? Me encanta. Escucha. Escuché un susurro. ¿Y qué me decía? Ella baila siempre detrás. Ahí está el número redondo, ¿lo ven? Ya pongo break-even acá porque me quiero ir, ¿eh? Si no, me quedo todo el día con ustedes. Lo pongo ahí en positivo para pagarme algo. Son ejemplos como si fueran en M15, pero lo tengo que hacer en M1, porque si no tenemos que estar 10 años, ¿sí? Ahí estoy en ganancia con la de arriba y prácticamente con la... Puedo cerrar la de arriba para mostrarles el ejemplo. Bueno, y si me toca la orden ahí, cierro la de abajo. Así me voy. Estamos en ganancia. Ahora les muestro. A ver. Ojalá que la toque. Chao. Listo. Ahora seguramente cae. Y está acá abajo. Pero puede subir y estoy una hora. ¿Qué pasó acá? Mirá. Te marco lo que hice. Sí, puede caer, pero me tengo que ir. Esta zonita, ¿sí? El bot lo dejo, obviamente, que va trabajando solo, ¿no? Esta zonita es la que gané acá. Ponerle de 0.05 y... de por ahí supongamos que era, párate que, bueno, hay que ver más o menos, pero ahí sigue cayendo, ¿ves? Qué lástima. Esta era la pérdida, ¿no? Así que esta es la ganancia de 0.05 que va ahí y esta es la pérdida. Si le restás te queda este pedacito y esta es la... Terminamos en ganancia, ¿sí? Bien, igual después vamos a ver cómo termina el oro, lo más importante. Seguramente el precio viene hasta acá, pero me voy, gente, me voy porque me quedé un poquito de más. Bueno, después vemos cómo termina el oro, gente, que el oro trabaja solo, con el robot. Nos vemos, gente. Chau, 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 chau. ¿Qué me decía? Ella baila siempre detrás. Sumate, que se dio. ¿Viste que se dio ahí? Bien, chao, nos vemos, gente. Súmense, denle like, compartan. Vamos, chau. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Y obvio que podés, ¿sí? Tenés que intentarlo, ¿sí? Sumate a Discord y decime, estoy en Discord, así te pongo un Pepe y empezás a ver algunas técnicas. Chao. Siempre viene detrás.